Las intensas lluvias y sus consecuencias son las protagonistas del mes de abril. Muchos de ustedes recordarán cómo bajaba el agua por el río Henares. Otros asuntos destacados de este mes fueron la exigencia de la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil, el ataque de un perro a un niño de 10 años en Torrejón del Rey y un accidente en el que un vehículo acabó empotrado contra la puerta del Hotel AC. Con las lluvias sin darnos un respiro en las últimas semanas, parece que nos empezamos a acostumbrar a ver el Henares lleno de agua a su paso por la capital. Seguimos sin paso del río, pero sin duda es una imagen de la que podemos disfrutar, ya sea por ver el agua pasando por la zona o por poder dedicar unos minutos a contemplar las especies que más disfrutan con el estado actual del Henares. Una situación que nos informa de buenas noticias. Si el Henares llega así hasta Guadalajara, significa que las reservas de Beleña están en buen estado. Según los datos de la última medición, el embalse que abastece a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe acumula cerca del 84% de su capacidad. Este sería el motivo del caudaloso estado de nuestro río, un desembalse que refleja la abundancia de las lluvias y que quizá tenga que seguir manteniéndose cuando se produzca el deshielo de la más cálida primavera. Mientras tanto, estamos sin paseo, pero podemos dedicar unos minutos a contemplar estas imágenes. Entre 2.000 y 2.500 personas, según los organizadores, participaron en la marcha convocada por el colectivo Jusapol, Justicia Salarial Policial, en protesta por el acuerdo alcanzado por el Ministerio del Interior y los sindicatos policiales y buscando la equiparación salarial real con las policías autonómicas. Sindicatos traidores y equiparación sin trampa ni cartón fueron algunos de los eslóganes más repetidos durante la marcha que salió del Infantado para concluir en el Templete de la Concordia, donde se registraron las intervenciones públicas. Fede Valverde, uno de los portavoces de Jusapol, aseguró que lo que realmente buscan es la equiparación real. Jusapol es una sigla que se trata de Justicia Salarial Policial, que intentamos conseguir la equiparación real con las policías autonómicas. Y lo que han llegado a un acuerdo con sindicatos y no estamos conformes. Porque, a su juicio, el acuerdo firmado entre el ministro del Interior y los sindicatos no vale para nada. Nada que ver con la equiparación. Es una subida salarial y es que no sabemos realmente cuánto es la subida. Destacó que a pesar de que se vendiera como un acuerdo que afectaba a las fuerzas de seguridad del Estado en total, no están en absoluto de acuerdo con ello. Sí, pero no estamos ninguno de acuerdo. Ninguno guardias civiles ni policías estamos de acuerdo con lo que han firmado. Y por ello continuarán con las movilizaciones hasta conseguirlo. Con manifestaciones y a Bruselas y lo que esté estipulado es un Jusapol Palencia, ahí seguiremos dándolo todo. Numerosos viandantes que circulaban por la calle Mayor veían con sorpresa cómo los propios policías eran los que representaban y encarnaban esta vez la gran manifestación por la calle. El pasado 10 de marzo, un perro de raza potencialmente peligrosa atacó a un menor de 10 años en Torrejón del Rey. La Guardia Civil tuvo que abatir al perro que estaba atacando al pequeño, ya que corría riesgo su vida por las mordeduras que estaba sufriendo el menor. El niño fue trasladado al Hospital Universitario de Guadalajara con lesiones graves en una pierna, de las que estuvo siendo tratado durante 10 días. Según el aviso que recibieron los agentes, eran 2 perros los que estaban atacando a un joven y a un niño, vecinos de la urbanización Parque de las Castillas. Tras el proceso de investigación, con manifestaciones de las personas heridas, testigos de la agresión, vecinos de la zona y visitas al centro veterinario, se consiguió identificar al propietario del animal, un joven de 21 años al que se investigó como presunto autor de delito continuado de lesiones por negligencia en la custodia de animales potencialmente peligrosos. La madrugada del pasado 10 de abril, un coche acababa empotrándose en la recepción del Hotel AC de Guadalajara. El suceso ocurría hacia las 3:15 de la madrugada, cuando el conductor, de origen italiano, habría confundido la entrada de la recepción con la de un aparcamiento y acabó chocando contra las puertas automáticas y rompiendo una de las mesas de cristal de la recepción del hotel. Por suerte, el recepcionista, que se encontraba en ese momento, no sufrió ningún daño, aunque nunca olvidará lo ocurrido esa noche. Una vez dentro, el conductor, sin bajarse de su coche, se dio cuenta de que no estaba en un aparcamiento, sino en la recepción de un hotel, y procedió a dar marcha atrás, emprendiendo la fuga. Horas más tarde era localizado por la Policía Nacional, comisaría que, por cierto, se encuentra a tan solo unos metros del hotel. Según la versión del individuo, llevaba toda la noche conduciendo y el cansancio le hizo llegar a esa confusión. Los hechos por el momento están siendo investigados por la Policía Nacional, que será quien tenga que comprobar la versión del conductor.
Mayo fue un mes muy intenso en Guadalajara y su provincia. A las distintas ferias que se celebraron hay que sumar el inesperado cierre del Palacio del Infantado, el juicio contra los ocupas de Fraguas u otro juicio sobre el crimen machista de una mujer en Galápagos. Acabamos el resumen de este mes con el trágico suceso que se saldó con la vida de 3 personas que fueron arrolladas en un paso a nivel en Fontanar. El Palacio del Infantado ha sido cerrado al público desde hoy mismo para estudiar posibles problemas en la estructura del edificio. Las obras que se estaban realizando en la fachada que da a los jardines pusieron de manifiesto una leve ondulación en la estructura entre el techo de la planta baja y el suelo del primer piso. Un estudio preliminar ha puesto de manifiesto que en la rehabilitación del edificio se había utilizado cemento luminoso, lo que ha llevado a adoptar medidas y recomendaciones. Entre las mismas se ha presentado a la Junta, que es la administración que está utilizando el inmueble, la adopción de medidas preventivas, como recuerda el viceconsejero de Cultura Jesús Carrascosa. En dicho informe pone de manifiesto la necesidad de tomar medidas de seguridad ante el potencial riesgo que pueden sufrir personas y bienes, así como la obligación por parte del Ministerio de efectuar a la mayor brevedad posible un análisis en profundidad de todo el edificio que establezca las consiguientes actuaciones y obras a realizar para acabar con esas patologías detectadas. Pero en realidad lo que se proponía era cerrar el inmueble para poder hacer un estudio en profundidad del edificio, salvaguardando la seguridad de los ciudadanos. Recomienda toda una serie de medidas preventivas para que evitar ese daño que, como decía antes, se podían sufrir o bienes o las personas. Pero lo que hacían era una recomendación para velar por la seguridad de las personas, que era proceder al cierre preventivo de las instalaciones del edificio. Nosotros en este caso hemos querido, si había que pecar de algo, pecar de exceso de celo, y siguiendo esas recomendaciones que nos hacen, pues desde hoy hemos procedido al cierre del Infantado para que se pueda en el menor tiempo posible pues hacer ese estudio en profundidad que detecte exactamente cuál es el estado del edificio. El secretario de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Cultura, José María Mediero, informa que se van a hacer calas para ver la situación real del inmueble. Lo que tenemos que hacer son simplemente calas para estudiar la extensión de la patología por todo el edificio. Esto nos aparece en un momento determinado cuando estamos estudiando un descuelgue de la fachada que da a la galería del jardín, que se aprecia que la balaustrada tiene un cierto hundimiento, y al estudiar ese problema, los técnicos en ese momento del IPC y los propios de la gerencia, pues al descubrir las vigas de hierro que sujetan todo el forjado y suelo de esa galería, pues ven que el estado no nos gusta el color que tienen esas vigas. El cemento luminoso, que se utilizó mucho en España hasta que fue prohibido en los años 70, plantea un problema, y además los estudios de la rehabilitación del edificio no dejan claro dónde se utilizó, por lo que se exige un estudio en profundidad de todo el Infantado. Y el problema del cemento con luminoso es que es muy poroso y por lo tanto absorbe mucha la humedad, absorbe mucho el agua y produce la corrosión de los elementos metálicos de las vigas de hierro. En aquellos edificios donde no hay humedad, donde no hay agua, están cerrados, pues ahí aguantan, no tiene mayor problema. O sea, no es en sí una patología el tener cemento luminoso. El problema es que el cemento luminoso tiene menos resistencia, menos durabilidad que otro tipo de cemento. Por eso se prohíbe su uso más adelante. El CEDES y la gente de la gerencia han estado estudiando la historia de la reconstrucción en los años 60 para intentar determinar qué zonas se han reconstruido, qué zonas sean originales y trabajar ya un poco más a tiro. Pero no hemos llegado a ninguna conclusión fehaciente que nos haga pensar que por la Galería Norte no está y por la total, que al final tenemos que hacer un estudio amplio en todo el edificio. Mediero reconoce que no han aparecido grietas ni otras patologías, pero que hasta que no concluya el estudio no se conocerá la situación real y qué tipo de trabajo hay que acometer. El edificio no ha presentado ni grietas ni nada, o sea, lo que estamos haciendo es, como ha dicho el viceconsejero, es una actuación meramente preventiva, desconocemos cuál es la situación. Y por lo tanto lo que vamos a hacer es estudiar cuál es la situación. A lo mejor luego la intervención es mínima, de reforzar algunas zonas, o es de ya algo más de mayor importancia. En lo que coincidieron todas las partes, tanto la Junta de Comunidades como el propietario del inmueble, Ministerio de Cultura, es que se acometerán de inmediato y que se tratará de hacerlo a la mayor velocidad posible, aunque todo parece indicar que al menos durante 2 meses el Palacio del Infantado permanecerá cerrado al público. El que seguirá trabajando es el museo, al que la Junta buscará salas alternativas para que no pare su actividad, como destacó el subdirector general de museos, Miguel González. La idea es actuar conjuntamente y coordinadamente de cara a solventar, evidentemente con seriedad, pero en el plazo más breve posible, esta situación, de manera que una vez conozcamos y actuemos, devolvamos
al inmueble su plena actividad, su pleno rendimiento, y en línea con lo que decía el viceconsejero y que evidentemente defiende el director del museo, yo es que creo que hay que incidir que el museo no cierra, eso es fundamental, no trasladar esa idea, porque el museo es algo más que una sede, siendo esta trascendental. Todas las partes coincidieron en destacar el interés de las administraciones implicadas por trabajar coordinadamente, en hacerlo rápido aunque bien, y devolver el edificio a los guadalajareños a la mayor brevedad posible y en perfectas condiciones. Lo que no se cerrará serán los jardines, donde se podrá seguir paseando. Guadalajara se convierte durante los próximos días en el epicentro de la artesanía provincial, regional e internacional, porque la capital acoge la tercera edición de Farcama Primavera. La consejera de Economía, Empresas y Empleo daba por inaugurada una feria que apuesta por el desarrollo del sector que va más allá del posicionamiento de la artesanía en ferias. Con esto pretendemos comercializar y tener un impacto directo en el turismo y tener un impacto directo en los municipios donde estamos actuando desde el Gobierno regional con este tipo de iniciativas. Desde el Gobierno regional tienen el firme propósito de apostar por la marca de artesanía fuera de nuestras fronteras, donde junto al turismo y la gastronomía, el trabajo artesano sea uno de los revulsivos turísticos. Hoy mismo conocíamos los datos del INE del comportamiento del turismo rural. En los primeros 3 meses del 2018 volvemos a tener récord en turismo rural, tanto en pernoctaciones como en viajeros, y se evidencia que cada vez más se alarga la estancia de las personas que quieren visitar nuestra región. Ocasión la del turismo que tampoco ha pasado de largo para el vicealcalde, destacando los eventos que acoge la ciudad. Supone una oportunidad única para promocionar nuestra ciudad de Guadalajara, nuestra artesanía de Guadalajara también en Castilla-La Mancha. Y además es un fin de semana, consejera, muy especial, porque es un fin de semana en Guadalajara que no va a haber quien pare, porque a escasos metros de aquí también se va a celebrar otro acto, que es la Semana de la Ciencia. A escasos 50 metros de aquí tenemos la Copa del Mundo de gimnasia rítmica. Por el momento, a los pies del Infantado, del 3 al 6 de mayo, oportunidad para hacer compras de trabajos artesanos, piezas únicas. Le vamos a permitir a todo el mundo que venga y que haga shopping, pero se podrá venir, interactuar con algunos talleres artesanos que estarán presentes todos los días. Inauguración que también ha servido para hacer entrega de los premios de artesanía Miguel de Cervantes a 9 profesionales de la región y que ha terminado con visita por el recorrido de los diferentes expositores de Farcama Primavera. El hombre acusado de matar a su pareja a puñaladas en presencia de su hija menor en Galápagos ha sido declarado culpable por el jurado popular tras las pruebas de los guardias civiles y las pruebas forenses. Considera que es culpable de las 13 puñaladas inferidas a la víctima de forma consciente y voluntaria, así como de haber causado la muerte de la víctima en presencia de su hija. Además, se descarta que cometiera los actos bajo los efectos de un brote psicótico provocado por el consumo de cannabis. Tanto la Fiscalía Provincial de Guadalajara como la acusación particular han entendido que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato, por los que piden una pena de 25 años de prisión y 6 meses más por un delito de resistencia. Además, han pedido la privación de la patria potestad de su hija y la prohibición de acercarse a ella o comunicarse durante 32 años. En cuanto a las indemnizaciones, la Fiscalía ha pedido 200.000 euros para su hija, el mismo importe que la acusación particular, que además ha pedido 60.000 euros para cada uno de los padres de la víctima y 80.000 euros más para la menor por daños psicológicos. La defensa del acusado ha sorprendido al pedir 20 años de prisión por un delito de asesinato, cuando en la última jornada del juicio solicitó la libre absolución. En unos días se dictaminará la pena impuesta para el acusado, que se encuentra desde que ocurrieron los hechos en la prisión de Alcalá-Meco de Madrid. Comenzó el juicio en el que la Junta solicita 4 años y medio de prisión para 6 personas que ocuparon y reconstruyeron un pueblo abandonado en mitad de la Sierra Norte de Guadalajara. La vista oral se prevé larga. Frente a frente, el cumplimiento estricto de la legalidad en suelo público contra un proyecto de repoblación en una zona catalogada como de desierto. La Junta pide para cada acusado 2 años de cárcel por delitos contra la ordenación del territorio y 2 años y 4 meses por usurpación de monte público. A esto se añaden 26.779 euros para sufragar la demolición de las casas que han levantado. Los 6 ocupas no entienden por qué no se les demanda por vía administrativa, como se hace con cualquier otro ocupa. El juzgado de lo penal número 1 de Guadalajara les ha denegado la defensa a testificar.
ilegal. Intuimos que es para no tener que notificar a los testigos la asistencia y poder proceder con el juicio de una manera tan rápida, denuncia un acusado. La Junta inició las medidas judiciales en 2014 y hace poco, más de un año, confirmó la petición de cárcel. Hace un año, el proyecto de repoblación de Fraguas se encontraba aún en pañales. Había 3 casas reconstruidas, unos huertos y un cercado. Un grupo de compañeros y amigos se concentró delante de la sede judicial para manifestar su apoyo a los encausados. 3 personas han fallecido este domingo tras ser arrollado el vehículo en el que viajaban por un tren de mercancías. El suceso ha ocurrido poco antes de las 11 de la mañana en el paraje conocido como Vereda de Galiana de Fontanar, por donde discurre la línea ferroviaria. Un tren ha arrollado a un vehículo que transportaba a 3 personas de nacionalidad extranjera que estaban recogiendo en la campaña de recogida de espárragos, ¿no?, de aquí de la zona de Fontanar. Y ha sido un fallecimiento casi en el acto porque el tren pasaba a gran velocidad y el vehículo no ha podido hacer maniobra de esquivarlo, ¿no? Y nada, pues enseguida se han personado los servicios sanitarios, el consorcio de bomberos de la Diputación y Protección Civil de Fontanar, para intentar, en un primer momento socorrer, pero finalmente al ver que las 3 personas habían fallecido, intentar ayudar a todas las familias, ¿no?, que estaban aquí, porque aquí había en torno a 100 personas recogiendo espárragos en el momento de los sucesos. Los 3 fallecidos de origen búlgaro trabajaban como temporeros en la recogida de espárragos. Como consecuencia del accidente, la circulación ferroviaria ha quedado parcialmente interrumpida mientras los bomberos de Azuqueca de Henares procedían a excarcelar uno de los 3 cadáveres que quedó atrapado dentro del coche. El impacto del tren contra el vehículo ha dañado también una de las torres que sujetan los cables del tendido ferroviario. El lugar donde ha ocurrido el accidente era un paso a nivel sin barreras, si bien no se habían registrado accidentes similares con anterioridad. Se trata de un paso a nivel que no cuenta con barreras de protección debido al tránsito, ¿no?, de personas. Sí que se ha solicitado en varias ocasiones porque su instalación de medidas protectoras, ¿no?, pero no es un punto especial, un punto negro de accidentes, no lo es. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, agentes medioambientales, la Agrupación de Protección Civil de Fontanar, una UBI móvil y los bomberos de Azuqueca de Henares. No puede faltar el Maratón de los Cuentos en el resumen del mes de junio de 2018, pero también hubo intensidad en la esfera política. Magdalena Valerio fue nombrada ministra de Trabajo con el ejecutivo de Pedro Sánchez. Además, por fin abría sus puertas el aparcamiento del hospital y se celebraba el juicio por homicidio imprudente contra un guardia civil. 27ª edición del Maratón de Cuentos de Guadalajara, declarado de interés turístico regional hace apenas unos días por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Más de 1.500 cuentistas han narrado 716 cuentos en este maratón, que se celebró este año en el Liceo Caracense de la ciudad como punto principal. Este año todo giraba en torno a las estrellas. Niños, familias, escuelas y contadores profesionales han participado nuevamente en esta edición, que inauguró el alcalde de Guadalajara el viernes a las 7 de la tarde. Un año más, son 27 ediciones y creo que es la 10ª o la 11ª que tengo el honor de inaugurar. Yo voy a contar un cuento muy pequeñito. Me he traído aquí unas manzanas porque el cuento se titula La manzana. Es para contarlo en una mesa pequeñita, pero bueno, yo lo voy a contar aquí. Es la manzana que quería ser una estrella. Metió y cogió las estrellas y las metió en un grandísimo bote de cristal que desprendía un brillo cegador. Y al llegar la siguiente noche observó que el cielo apenas tenía estrellas. Son invencibles. Cuando llegan a casa se encuentran con el cartero que les lleva el premio. Marca las horas y
también las medias. Desempeina copete, listo, está ya. Bien arregladito a desayunar. Magdalena Valerio, secretaria ejecutiva de la Seguridad Social y el Pacto de Toledo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y en la actualidad secretaria general de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla-La Mancha, sustituye a Fátima Báñez al frente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Valerio nació en la localidad cacereña de Torremocha en 1959, aunque lleva muchísimos años vinculado a la provincia de Guadalajara, donde reside y ha trabajado durante mucho tiempo. Desde el año 2011, en el que participó en la campaña electoral de Pedro Sánchez, forma parte del núcleo duro del nuevo presidente. Es licenciada en Derecho por la Complutense y especializada en Derecho del Trabajo. También es funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social y de la Escala de Gestión de Empleo del INEM. Ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad en la Administración regional. De 2005 a 2007 fue consejera de Trabajo y Empleo. En 2008 se ocupó de la Consejería de Turismo y Artesanía y después se encargó de la de Administraciones Públicas y Justicia. El nuevo Ejecutivo Socialista se ha marcado entre sus principales objetivos en materia de empleo el de promover el trabajo digno y recuperar los derechos perdidos por los trabajadores en materia de negociación colectiva. Y para ello siempre han defendido la necesidad de derogar la reforma laboral de 2012. Asimismo, pretenden desbloquear la tramitación de proposiciones de ley como las que hacen referencia a la subcontratación y al control de las horas extraordinarias. La nueva ministra, que desde su responsabilidad en la Ejecutiva Federal ha trabajado por garantizar el futuro del sistema público de pensiones
y unas subidas dignas para los pensionistas, deberá ahora, en su nueva responsabilidad, impulsar la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. Más de 400 trabajadores del Hospital Universitario de Guadalajara han adquirido ya el bono de 20 euros al mes para poder aparcar en el nuevo estacionamiento subterráneo que hoy ha abierto sus puertas al público. Estos más de 400 trabajadores aparcaban habitualmente en la calle, ocupando unas plazas que desde hoy ya están a disposición del resto de usuarios del recinto hospitalario. Además, según confirmaron fuentes de la gerencia consultadas por GuadaTV, no se ha eliminado ninguna plaza de superficie ni se ha cerrado la zona de aparcamiento gratuito que había en la parte superior del recinto. Lo que sí ha podido llevar a confusión, aseguraron estas fuentes, es que durante un día y medio aproximadamente se inutilizaron una serie de plazas para proceder a colocar la señalización vertical y horizontal del nuevo parking, así como para pintar los accesos. Plazas que desde hoy mismo han vuelto a estar a disposición de todos los usuarios del Hospital Universitario de Guadalajara. También aseguraron que al estar a final de mes, y dado que son muchos los que cogerán vacaciones a partir del 1 de julio, hay trabajadores que no han querido acceder a un bono de estacionamiento, pero tanto desde la gerencia como desde la empresa adjudicataria consideran que el número de trabajadores con bono aumentará en próximas fechas. El parking abrió a primera hora de la mañana sus instalaciones, aunque aún es pronto para hacer una valoración y conocer cuál es la respuesta de los guadaljareños que tengan que acudir habitualmente al hospital. El jurado popular que ha juzgado en la audiencia provincial al guardia civil que en octubre de 2013 disparó contra un presunto atracador en el polígono de Cabanillas del Campo ha declarado por práctica unanimidad al acusado no culpable del delito de homicidio. El jurado ha entendido que existe una duda más que razonable que no les permite dictar un veredicto de culpabilidad contra el agente por unos hechos para los que no hay pruebas fehacientes. Uno de los asuntos que más debate suscitó entre los miembros del jurado, tal y como reconoció su portavoz en la lectura de los hechos motivo del veredicto, ha sido el referido a si el disparo fue directo o rebotó, una encrucijada difícil que en todo caso les llevó a declarar no culpable al agente de la mayoría de los hechos juzgados. Tras conocer el veredicto, el agente se mostró visiblemente emocionado. El jurado, reunido durante toda la tarde del lunes y la mañana de ayer martes tras 5 días de vista, considera que de la revisión de los hechos y de las pruebas dadas a conocer en el juicio, unos no podían descartar un posible rebote y otros un disparo directo. El jurado, que mayoritariamente tuvo en cuenta en su decisión el informe pericial, señaló también que, bajo su criterio, algunos de los aspectos de la investigación se deberían haber tratado con mayor exhaustividad y por ello consideran que existe una duda más que razonable que no les permite concluir con un veredicto de culpabilidad. Para el jurado queda claro que ninguna de las pruebas presentadas arroja certeza absoluta sobre lo que ocurrió. Incidieron en la sala y ante la presencia del agente que no observaban pruebas objetivas concluyentes, teniendo en cuenta que la única declaración que tienen es la del acusado y la de los compañeros de patrulla, dado que la del detenido en el lugar de los hechos no aclaró nada. El juez dio por concluido el juicio tras dictaminar la absolución del acusado.